semana o de pronto dentro de 2 semanas pueden encontrar esta charla en YouTube. Así que, hola YouTube, ¿cómo están? Em, entonces, listo. Pues nada, pasen muy rico. Cualquier cosa, estaremos en el chat. Manden emojis si están emocionados, manden mensajitos si están contentos. Si van a almorzar, buen provecho mientras escuchan a Alejandra y nos vemos ahorita en un rato. ¿Listo? Bueno, no, ahora, como ya les había dicho, un gusto conocerlos a todos. Hoy vamos a hablar un poco de arquitectura de información, un tema que yo creo que a muchas personas que son diseñadores les puede interesar o personas que no lo son. Eh, pues yo estuve trabajando en Bancolombia 2 años. Como les decía, en este momento estoy haciendo una maestría en Reino Unido y en este momento soy UX designer, soy senior. Soy también investigadora y tengo una maestría en diseño. Entonces, pues estoy haciendo mi segunda maestría en ciencias de la computación. Pues la arquitectura de información es un tema que la verdad llevo trabajando desde hace mucho tiempo. Y nada, o sea, yo estoy súper feliz de estar acá y poderles compartir como todos los conocimientos que tengo sobre el tema. Igual, como teníamos tan poquito tiempo, decidí hacer como un workshop de arquitectura de información. Entonces, tengan en cuenta que este es un evento pago, este no, pero el workshop que haremos después de esta presentación seguramente sí va a ser un evento pago. Entonces, si están interesados como en más sobre el tema de arquitectura y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a ver hoy, los veo allá. Pueden escanear el código QR que está en la presentación o pueden seleccionar el link que Alejo les va a mandar por el chat por si se quieren unir y para registrarse al workshop. Entonces, y para pues que puedan ver toda la información sobre él y lo que van a aprender en el workshop de arquitectura de información que haremos más adelante. Entonces, bueno, ahora sí voy a comenzar. Entonces quería empezar también como muchos de ustedes puede ser que no sepan qué es arquitectura de información, y es un tema también que se sale a veces como del contexto de diseño. Entonces hay unos temas de arquitectura de información que maneja ingeniería, otros temas que los maneja, por ejemplo, administración. Entonces la arquitectura de información se ve y el concepto se ve de una forma diferente en muchos lugares dependiendo del área en el que ustedes estén enfocando. Entonces quería empezar con este ejemplo, y es porque cuando ustedes entran a un sitio web, a muchas personas les pasa que entran a un sitio web buscando algo, teniendo una necesidad, y realmente cuando llegan al sitio, para llegar a lo que están buscando, se pueden llegar a demorar, no sé, más de 10 minutos. Entonces, ese es el como foco principal de la arquitectura de información. Acá les estoy poniendo como un ejemplo de Falabella, que literalmente pues estoy buscando una camisa. ¿Cómo encuentro la camisa? ¿Encuentro por el buscador la camisa o encuentro por el menú de navegación la camisa? Entonces, este es un tema como que yo considero que es muy importante para las personas que están empezando con el UX, y también que les va a servir mucho para mejorar también su calidad como profesionales si están pensando en ser diseñadores, y incluso si no son solamente UX, sino que si son de otras áreas. Creo que es un tema que les puede servir para todo lo que vayan a hacer más adelante. Entonces, empezando con ese ejemplo, quería pues empezar también diciéndoles qué es la arquitectura de información. Eh, Realmente es inventariar, organizar y priorizar todo el contenido para facilitar que quien tenga que hacer uso de ella pueda tomar una decisión correcta. Más que todo esto es usabilidad. Además, sirve para que el usuario cumpla su propósito. Entonces, el hecho de la arquitectura de información existe es porque, como les comenté, muchas personas llegan a un sitio y no encuentran lo que están buscando y se van del sitio, porque la capacidad de captación de un usuario es de 5 segundos. Entonces, si no encuentra lo que está buscando fácilmente, pues se va a otro lugar y compra en otro lado. Entonces, por eso es tan importante el tema de la arquitectura de información, y en este momento es una tendencia para el diseño UX. Entonces, bueno, ¿qué van a aprender hoy? Tenemos poco tiempo, entonces intentamos como también hacer algunos temas específicos. Solo vamos a hablar de la introducción a la arquitectura. Como les digo, esto es un tema muy grande, tiene muchas cosas muy como interesantes, entonces es muy difícil todo ponerlo en una hora de espacio, así que yo decidí como poner lo más importante y como la introducción a la construcción de una arquitectura de información de calidad. Entonces, primero vamos a hablar un poco de algunos términos de utilidad para la construcción que muchos diseñadores no conocen. Vamos a hablar un poco de algunas variaciones de modelos de navegación que existen, que les pueden ayudar también para diseñar una mejor arquitectura.
Vamos a hablar también de algunos ejemplos, esto como ya enfocado en la práctica para que ustedes vean más o menos cómo pueden implementar lo que les estoy diciendo desde la teoría a algún proyecto que ustedes tengan. Y por último, vamos a ver algunos referentes como de ayuda que, pues más allá de eso, también les puede servir a ustedes por si quieren seguir profundizando en el tema. Entonces, bueno, acá tenemos 3 conceptos importantes. El primero es ontología. Este tema es más enfocado hacia las palabras que usamos y el significado que les damos, y creo que es un tema que no se tiene tan en cuenta cuando se va a construir una arquitectura. A veces pensamos que la arquitectura es solamente construir una jerarquía, y realmente no lo es. O sea, realmente tienen que empezar muy bien en cómo van a llamar todas las opciones y los botones de su sitio web, porque eso es lo que va a permitir al usuario poder navegar en él más fácilmente. Entonces, bueno, eso es un tema también importante para la arquitectura. Luego tenemos el término de taxonomía, que está ya más enfocado en las estructuras y relaciones que se establecen entre los contenidos, como esos atajos que ustedes pueden a veces encontrar en algunos sitios web que te llevan a algún lugar diferente, no sé, a búsquedas recientes que hiciste. La taxonomía también está pues, muy enfocada en la estructura y en el mapa de navegación. Y por último tenemos el desplazamiento, en donde hablamos ya de cómo el usuario se mueve dentro del sitio web, y esto depende mucho del perfil que tenga. Entonces, ustedes pueden tener un sitio para 5 perfiles de usuario diferentes y cada usuario puede buscar de una forma diferente. Entonces, ese desplazamiento también debe verse dentro de la arquitectura que ustedes vayan a construir. Si tienen preguntas, pueden irlas haciendo en el Teams y al final de la presentación las respondemos. Bueno, entonces acá también quería darles como 2 conceptos diferentes, porque a veces como que decimos contenido y realmente el contenido es diferente a la información que estamos presentando. Entonces, para que ustedes entiendan, el contenido es lo que nosotros presentamos a los usuarios y lo que nosotros como diseñadores tomamos la decisión de poner dentro del sitio o, bueno, dentro de la interfaz. Y la información es lo que el usuario entiende de los contenidos que nosotros le presentamos, porque cada persona piensa diferente. Entonces, pues nosotros como diseñadores tenemos que tener en cuenta eso, porque como les decía, el perfil del usuario es súper importante para poder diseñar una arquitectura que sea exitosa para todo el mundo y no solamente para un perfil. Y lo mismo tenemos acá otros 2 conceptos, que esto sí quiero como que se lo lleven de la charla, si es algo que quiero que se lleven de la charla es esto, y es que hay 2 conceptos que son muy diferentes, y es uno que es la arquitectura y otro que es el modelo de navegación. Y estos 2 conceptos, por favor, si ustedes están haciendo arquitectura en este momento en algún proyecto, tengan muy en cuenta la diferencia entre los 2 conceptos, porque realmente esto hace como esto marca como la cereza del pastel cuando ustedes están diseñando arquitectura de información. Entonces, la arquitectura es la catalogación y estructuración de los contenidos del sitio, que es como una sombrilla muy grande que tiene demasiadas cosas, demasiadas metodologías, tiene digamos, muchas formas de presentar una estructura de un sitio web, pero el modelo de navegación ya se enfoca más que todo es cómo el usuario profundiza y se orienta dentro de la arquitectura de información. Entonces, para que ustedes sepan, la arquitectura tiene como dentro de una de sus prácticas el modelo de navegación, y se tiene que tener en cuenta que son cosas diferentes. También el modelo de navegación no es lo mismo que un mapa del sitio. El mapa del sitio es una jerarquía, es una estructura que ustedes diseñan cuando están haciendo la arquitectura de información, pero el modelo de navegación también debe tener como una definición por parte de ustedes como diseñadores, pero ya lo vamos a ver más adelante para que lo entiendan mejor. Entonces, acá vamos a hablar un poco de los ejemplos de los modelos de navegación que existen. Y esto es porque siento que es algo que es muy valioso para que cuando ustedes vayan a presentarle a la persona que sea su arquitectura, puedan también dar como esa información adicional que marca la diferencia en la arquitectura de información. Entonces, bueno, vamos a empezar con el modelo jerárquico, que es el modelo más común. Este modelo normalmente pasa de un contenido a otro de forma progresiva, es ordenado, es común y cómodo. Es el que ustedes conocen y el que ustedes ven en la mayoría de los sitios web, porque es el que realmente la mayoría de personas utilizan y es el que conocen. Este modelo jerárquico también tiene algunos pros y unos contras. Por ejemplo, puede ser que sea muy ordenado, pero si es demasiada información y ustedes no se ponen
pongan, no sé, muchos niveles de contenido, más de 10 niveles de contenido, el usuario puede llegar a perderse. Entonces, aquí en este caso, puede ser que el modelo jerárquico no sea la solución, sino que sea otro tipo de modelo de navegación. Entonces, aquí, pues, sí es muy importante que ustedes decidan qué tipo de modelo quieren utilizar para que el usuario se pueda ubicar más fácilmente dentro del sitio. Ahora tenemos el modelo anidado. Ese modelo es el que ustedes pueden ver más que todo en los chatbots. Esto es algo importante y es que la arquitectura no solamente se puede construir en los sitios web, se puede construir en muchas interfaces, se puede construir incluso en servicios físicos, que pues es algo que estuve también haciendo mientras trabajaba. Entonces, este es un tipo de modelo en el que ustedes van pasando de un contenido a otro y no necesariamente tienen que volver a un menú inicial. Entonces, esto normalmente pues, es utilizado para los chatbots, como les decía, y pues si reduce el contenido y el espacio de texto a veces es muy limitado, entonces puede servir también para ese tipo como de necesidades. Ahora tenemos uno que me gusta muchísimo y creo que es como el que también está empezando como a verse bastante en las plataformas que son como las que tienen más, están más en tendencia, y es el modelo Hub and Spoke, que este es más que todo enfocado hacia la personalización de diferentes sitios web. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren personalizar y quieren enfocar como la información dependiendo del usuario al que ustedes estén dirigiendo, porque tienen más de 4 diferentes usuarios con diferentes necesidades, este puede ser que sea el modelo mejor para ustedes. Entonces, miren que, por ejemplo, yo acá puse el modelo de Netflix, que es que, por ejemplo, la información de mi perfil de Netflix no se va a mezclar con la información de perfil de Netflix de mi papá. Entonces, esto es la diferencia, que ustedes no están mezclando la información entre usuarios, sino que dependiendo del usuario, ustedes ponen una información determinada. Como les decía, pues también acá centra al usuario en una tarea y en un contexto específico y pues no se ve contaminado por otras selecciones de la web, lo que es pues muy valioso. Luego tenemos el modelo Ventox, que este modelo es más que todo se puede ver más que todo en la parte analítica, en donde ustedes entran a un sitio y ven toda la información del sitio en una misma página. Y esto es utilizado, por ejemplo, cuando ustedes van a correr o en esas aplicaciones como deportivas, donde ustedes lo que necesitan es ver muchas cosas a la vez en el mismo lugar. Entonces, pues les puede dar una variedad de contenidos a la persona desde el inicio. También pues ofrece el contenido directamente, pero a veces cuando es demasiado contenido, por ejemplo, puede ser que este no sea el modelo ideal porque pues ustedes saben que uno en una página inicial tiene que poner únicamente lo más importante, no toda la información que ustedes están mostrando dentro del sitio. Entonces, este modelo es muy valioso, pero también lo pueden mezclar con otro tipo de modelos de navegación. No tienen únicamente que enfocarse en uno y hacer un modelo de navegación, sino que ustedes pueden mezclarlos como ustedes consideren. Y por último, tenemos el modelo de navegación facetada, que este modelo permite buscar y filtrar la información para encontrar como un objetivo o un producto. Entonces, esto pues le da todo el poder al usuario porque el usuario es el que está decidiendo qué es lo que él quiere buscar y, pues realmente se utiliza más cuando un usuario tiene la intención de un sitio muy clara. Por ejemplo, acá puse pues el ejemplo de Airbnb, que es cuando ustedes ya saben a dónde van a ir, ya saben a dónde quieren viajar, cuántas personas van a viajar. Entonces, este tipo de modelos de navegación les sirve mucho a esas personas que ya saben lo que necesitan y pues lo único que necesitan es poner o ingresar información de lo que ellos están buscando y lo van a encontrar más fácilmente. Entonces, bueno, acá ya vamos a hablar un poco de los ejemplos de los usuarios para que puedan navegar más fácilmente dentro de la plataforma. Y esto también quería como hacerlo porque puede ser, hay muchas personas en esta charla que no conocen de diseño y no saben cómo empezar a hacer una arquitectura de información. Entonces, esto les va a servir mucho como para empezar y para dar como el primer paso. Entonces, bueno, voy a empezar como un ejemplo. Yo pues estuve trabajando con el Hospital Universitario Nacional. Este no es un ejemplo que les estoy mostrando que yo hice,
Sin embargo, me puede servir y me sirve de explicación solamente para mostrarles más o menos el caso y el paso a paso de la arquitectura. Entonces, supongamos que vamos a rediseñar el menú de navegación del sitio web del Hospital Universitario Nacional, porque el hospital se dio cuenta que desde la analítica los pacientes preferían pedir citas a conocer información sobre el hospital universitario. Entonces, 78% de los pacientes preferían o necesitaban pedir citas por el sitio web y el 12% solamente ingresaban al sitio web para buscar información sobre el hospital. Entonces, lo primero que ustedes deberían hacer cuando van a hacer una arquitectura, y esto pues creo que es parte como del proceso de diseño en general, y es siempre recurrir como a la exploración y entender muy bien ustedes qué es lo que van a diseñar y para quién lo van a diseñar. Entonces, este es este es el modelo como de los 3 círculos que proponen Peter Morville y Louis Rosenfeld, que ellos lo que hacen es demostrar y decirte cómo es que deberías empezar a investigar sobre el contenido que tú vas a construir dentro de tu arquitectura de información. Entonces, eso tiene que ver más que todo como ustedes entender cuáles son los usuarios a los que se van a dirigir, los objetivos, por ejemplo, en este caso, el hospital universitario tiene más que todo usuarios como adultos mayores, mayores de 50, entonces eso es muy importante porque puede ser que el modelo de navegación para los adultos mayores sea súper diferente, entonces uno a veces puede creer que los buscadores le sirven a todo el mundo y uno dice, ay, no, es que el buscador sirve, entonces siempre pongamos un buscador. Pero, por ejemplo, ustedes saben si un adulto mayor sabe utilizar un buscador o lo encuentra lo encuentra como que le agrada poder entrar y sabe cómo utilizarlo, eso es muy importante. Entonces, por eso les decía que los usuarios es lo primero que deben entender. Luego tenemos el contexto, que es más como hacia dónde me estoy dirigiendo, cuáles son los objetivos de la organización, los objetivos de la interfaz que estoy construyendo, y así voy a llegar hacia el contenido. Entonces, ese contenido va a tener como que voy a mostrar en mi sitio web. Necesito pedir citas, que es lo primero que ya les había dicho por el objetivo del proyecto, pero también necesito mostrar información de las especialidades en este contexto, también de los equipos de investigación, de muchas cosas que incluso el mismo hospital quiere que uno muestre. Entonces, estos 3 círculos les ayudan muchísimo para empezar a construir su arquitectura. Entonces, aquí también hay algo importante y es que uno a veces piensa que una arquitectura de información es solamente el menú de navegación inicial, y eso es lo que se conoce como arquitectura. Pero realmente, como les había comentado antes, la arquitectura sirve para todo el mundo y ustedes pueden construir arquitectura casi todo, es como el diseño, literal, todo es diseño, todo es arquitectura prácticamente. Entonces, tengan muy en cuenta qué es lo que van a organizar y qué es lo que van a construir desde la arquitectura, porque pueden ser 3 cosas, puede ser el contenido de un menú de navegación, que es lo que conocemos, que pueden ser los subtítulos, los títulos, las imágenes y los botones pues, de la información. También tenemos como el contenido de una página específica, que esto ya se ha enfocado como a una página en general, una página que ustedes necesitan organizar y no es el menú de navegación, solamente el contenido de una página que tiene ciertos botones específicos. Y por último tenemos el contenido de toda una plataforma. Entonces, ustedes seguramente van a tener que organizar todo el contenido de 3 menús de navegación si los hay, o solo un menú de navegación. También van a tener que bajar y revisar la parte de abajo de los sitios web, en donde tendrán que revisar cuáles son los links externos a los que se va a llevar al usuario, y adicionalmente van a tener que agregar y revisar cada una de las páginas que se van a construir y el contenido que va a tener esa página y la forma en la que se va a disponer la información. Entonces, eso también es arquitectura, por eso les decía que es mejor que revisen muy bien cuál es el contenido que ustedes van a organizar. Y ya después de eso, en este caso, pues yo sí decidí coger únicamente el ejemplo del menú de navegación, porque sentía que era como el ejemplo más común cuando te piden hacer una arquitectura de información. Entonces, con este contenido del menú de navegación, ustedes lo que necesitan es empezar a hacer un buen inventario de etiquetado de los títulos y las categorías que van a empezar a construir para la arquitectura. Entonces, aquí tenemos como varias
categorías que yo puse, por ejemplo, en este caso, agendar una cita, la misión y la visión del hospital, el inicio de los pacientes, algunos servicios, convenios, como que toda esta información es la que el hospital me dice a mí también que los pacientes necesitan, yo sé que los pacientes también la necesitan y adicionalmente pues tengo que revisar cómo voy a organizar esa información. Entonces lo mejor es empezar a dividir como por categorías toda esta información para que ustedes puedan agrupar ese contenido y ya puedan construir una estructura un poco más enfocada hacia lo que ustedes necesitan hacer. Acá también es importante que cuando vayan a hacer este ejercicio, hablen con muchas personas de su grupo, como de los grupos de interés, porque no solamente muchas personas pueden ser, o el usuario es como el principal que va a utilizar la arquitectura según pues el sitio, sino que seguramente otros tipos de personas lo van a utilizar y dentro de su área, por ejemplo, los desarrolladores también van a tener que en algún punto ser parte como de esa construcción, porque van a tener que hacer el desarrollo de la página. Entonces, si ellos hacen parte como de esa construcción, por lo menos no sé, en un focus group que ustedes construyan con todo el mundo para ustedes poder organizar mejor las opciones, eso les va a servir mucho para organizar el sitio que vayan a construir. Pues bueno, en este caso también quería poner este ejemplo porque aquí vamos a intentar como revisar de lo anterior que les había explicado cómo yo puedo implementar los tipos de modelos de navegación. Entonces, dependiendo del modelo de navegación, yo decido cómo organizo mi arquitectura de información. Entonces, en este caso, yo decidí que voy a utilizar el modelo jerárquico por unas cosas específicas y eso es lo que me gustaría, o por ejemplo, que les decía, que también se llenen de este espacio y es que puedan entender cómo pueden implementar el tema de la navegación dentro de su arquitectura. Entonces, en este caso yo elegí el modelo jerárquico porque es más ordenado y los adultos mayores están más acostumbrados a este tipo de navegación por ser el más común. Entonces, ellos se pueden sentir un poco más cómodos al utilizar un modelo de navegación jerárquico por ejemplo, utilizar un buscador o algo relacionado como con la inteligencia artificial. Entonces, por eso, pues, elegí el modelo de navegación jerárquico. También, pues, en este caso no vamos a crear tantos niveles de la arquitectura, solamente hay 3, entonces en este caso, pues, es mejor utilizar el jerárquico porque, pues, no va a haber demasiada información que yo tenga que organizar. Y por último, el hospital, aparte de pacientes, también tiene otro tipo de personas que utilizan el sitio web. Entonces, el hecho como de utilizar este modelo jerárquico también permite que otras personas que están también acostumbradas a utilizar este modelo de navegación puedan utilizarlo pues más fácilmente. Entonces, por eso elegí el modelo de navegación jerárquico, porque tiene muchas cosas a mi favor y también por el tipo de usuarios que van a utilizar el sitio. También acá, por ejemplo, es muy importante que puede ser que los pacientes estén enfocados en la parte de la arquitectura en donde solamente sea pedir una cita y la información como de los servicios del hospital, pero por ejemplo otro tipo de usuarios como los estudiantes de la Universidad Nacional, ellos quieran entrar a revisar la parte de la investigación y cómo se puede investigar dentro del hospital universitario. Entonces, este modelo de navegación también permite eso, como hay una parte que está enfocada y que es fácil de encontrar para las personas que son pacientes y hay otra parte que también es fácil, pero para los que son estudiantes y todo está en un mismo lugar. Entonces aquí pues les puse más o menos un ejemplo de un mapa de sitio. Realmente pues no están todas las opciones del hospital, esto es solamente un ejemplo, pero en general de esta forma es la que uno empieza a organizar el mapa del sitio. Esto pues también, como no teníamos mucho tiempo, lo puse como un ejemplo, pero si quieren conocer un poco más de cómo hacer un mapa de sitio un poco más enfocado con mejor calidad, como la definición de cada una de las jerarquías y como las categorías que deberían utilizar para poder construir un mapa de sitio de una mejor manera, les recomiendo también como que se inscriban al workshop. Entonces, por ejemplo, acá únicamente pusimos como, yo puse las categorías principales, como este es el primer nivel y este es el segundo nivel, pero seguramente yo vaya a hacer un tercer nivel también para continuar como con mi arquitectura. En este caso también miren que acá puse que agendar una cita está en el inicio del sitio web y es porque esto
es también súper importante cuando ustedes van a construir la arquitectura y a diseñarla, y es que busquen siempre revisar como la analítica y la información previa de su proyecto, porque eso también les va a dar como los va a guiar para poder organizar mejor las opciones. Entonces, por ejemplo, si quiénes somos es lo primero que busca la gente, entonces quiénes somos es lo que voy a poner de primeras en el menú. Y la investigación puede ser que solamente los estudiantes sean los interesados en hacer investigación en el hospital. Entonces, como el mapa, como el sitio no está tan enfocado en estudiantes, lo puse de últimas. Ese es el tipo de cosas que yo los invito también como a empezar a pensar para que ustedes puedan conocer y puedan construir una arquitectura que tenga muchas cosas a su favor y que también pues, puedan argumentar el porqué de sus decisiones y los usuarios puedan navegar más fácil en ella y puedan navegar en 5 segundos, en un segundo, porque van a poderse ubicar mejor dentro del sitio. Entonces acá ya les puse más o menos como un tema de toma de decisiones, que es cómo hago que mis usuarios literalmente hagan lo que yo necesito que hagan, que pues muchas personas piensan obviamente por su cuenta y eso está súper bien, pero hay algunas estrategias que uno puede utilizar para que realmente mi arquitectura esté enfocada hacia ellos y ellos puedan navegar fácilmente dentro del sitio. Entonces, lo primero que les decía era, ¿qué es lo que buscan más tus usuarios? Eso es lo primero que ustedes deberían poner en la arquitectura, siempre, porque es lo que prácticamente les va a dar más vistas. Si están enfocados como en una página de venta de productos. En este caso yo puse agendar una cita por el tema del proyecto, entonces miren que agendar una cita está en la primera parte del menú, pero seguramente agendar una cita la pueda poner también como un atajo en otras partes del sitio web. Entonces, tener muy en cuenta qué es lo que los usuarios buscan más y si eso es lo que yo quiero que los usuarios vean, porque lo primero que los usuarios van a ver cuando estén dentro del menú de inicio es lo que ellos van a consumir. Luego tenemos la información y es cómo buscan tus usuarios, entonces es lo que les decía, por ejemplo, en este caso el menú de navegación era la mejor opción porque pues los adultos mayores no están tan acostumbrados al buscador o los adultos mayores del Hospital Universitario Nacional en este específico contexto. También, no sé, por el inicio, que también el inicio puede ser como un buen componente y construir el inicio de una manera específica les puede ayudar también a ayudar a los usuarios a navegar mejor dentro del sitio web o el sistema de etiquetado, que eso también puede servir, más que todo se utiliza en los blogs y en las redes sociales. Entonces, buscar muy bien cómo es que los usuarios están dispuestos a buscar dentro del sitio para ustedes pueden poner también esos componentes dentro de su modelo visual final, el prototipado que hacen al final cuando se construye la arquitectura. Luego tenemos el tema de qué otros componentes pueden guiarlos para encontrar el contenido. Entonces, estos componentes pueden ser las migas de pan, pueden ser los atajos, pueden ser algunas imágenes que, por ejemplo, los usuarios ellos no saben cómo los ejemplos, no sé, alguna categoría que ellos no conozcan, no sepan qué significa y que pues realmente se tenga que llamar de esa forma porque no se puede cambiarle el nombre, que a veces a uno le pasa cuando está trabajando con empresa, entonces te dicen, no puedo cambiar, no puedes cambiar ese nombre, ese es el nombre que tiene que quedar. Entonces ustedes pueden buscar una estrategia que sería otro componente que les pueda ayudar también a los usuarios a ubicarse mejor y no necesariamente tiene que ser a través del texto. Y por último tenemos un tema que me pareció súper interesante y es qué principios utilizo para construir la arquitectura de información. Entonces, uno normalmente diría, no, es que yo uso los 8 principios de arquitectura. Los quiero usar porque todos sirven y todos me van a servir para algo cuando yo esté haciendo mi construcción. Y eso está muy bien, que utilicen todos los principios, pero puede también pasar que no sea así, que ustedes digan, no, es que mis usuarios no necesitan todo, como que yo que utilice todos los principios de arquitectura de información, solo necesito 6. Entonces, ¿cuáles son esos 6 principios que ustedes van a utilizar? Y todo esta toma de decisiones lo pueden como presentar dentro de su entregable final y eso les va a dar mucha más calidad y les va a elevar el nivel de la construcción de su arquitectura de información. Y pues por último, así se empieza, puse como literal el contexto de cómo se construye la arquitectura, pero algo que también es muy importante y es
testear el diseño antes de implementarlo, que pues si son diseñadores ustedes saben lo importante que es este tema. Para la arquitectura de información no se puede hacer ninguna arquitectura sin testear, porque al final yo no sé cómo piensan los usuarios, o sea, los usuarios son los que me van a mostrar ellos cómo navegan dentro del sitio y puedo tomar decisiones sobre ellos una vez yo haya testeado y entienda ellos cómo están haciendo la navegación y cómo entienden las categorías que yo construí. Entonces, esto es súper importante, de verdad que más allá de todos los principios que yo pueda tener o más allá que yo utilice como toda la teoría, el mapa de navegación, si yo no testeo el sitio, realmente nada de lo que yo hice me va a servir. Entonces, lo que más funciona es testear los contenidos y saber cómo hacerlo de una mejor manera, ¿no? Como cuál metodología voy a utilizar para poder testearlo y que me salga como un resultado exitoso y que realmente sea relevante para mi diseño. Y bueno, y acá también quería darles como información sobre otros casos de uso. Yo pues he trabajado en de otras formas de arquitectura de información. Acá tengo algunos ejemplos, pues productos digitales es como el que es más común y sitios web, pero también se puede trabajar en chatbots, también se puede trabajar en IVR, que el IVR literal es como cuando ustedes llaman a una línea telefónica, hay como una contestadora que les va diciendo marca 1, marca 2 para esto, marca 3 para esto. Eso también es arquitectura de información. Entonces es llevado también como a la parte física y más que todo escucha. Y por último también como de servicios físicos, como dentro de una sucursal o dentro de una tienda, también ustedes pueden hacer arquitectura de información de las cosas que se están ofreciendo dentro de un espacio y eso le puede servir mucho a los diseñadores de servicios. Si hay algún diseñador de servicios por acá o que quiera interesarse, que está muy interesado como en el diseño de servicios, como que lo tenga en cuenta, que la arquitectura de información no es solamente para el diseño UX, sino que también se puede implementar en otro tipo de roles de diseño. Y acá pues les quería mostrar un ejemplo de una plataforma, más que todo quería mostrarles como los componentes principales que debería llegar a tener un entregable. Hay otro tipo de componentes que se incluyen dentro de un entregable de arquitectura de información, pero acá puse como lo más importante, como les decía, la definición inicial, el sitemap, que pues eso es como la estructura inicial, el árbol que va a tener el sitio, algunos testeos y la forma en la que se tomaron las decisiones de esos testeos y del por qué yo estoy organizando mi sitio de esta forma, cómo hacer también lineamientos de ubicación para que una persona que llegue futura a recibir tu proyecto porque tú ya no puedes estar más en él, pueda llevarse como toda la arquitectura que tú construiste y no lo tenga que hacer todo desde cero, sino que realmente es ya como marcado en piedra lo que se puede y no se puede hacer con la arquitectura que tú construiste. Y por último, la explicación del modelo de navegación, que como les decía es algo diferente al mapa de sitio. Es ya explicado cuáles son los modelos de navegación que yo estoy utilizando para que desarrollo se lo lleve y pueda hacer la implementación de la forma en la que yo quiero que lo haga. Entonces, bueno, y los usuarios necesitan que hagan, ¿no? No yo. Y bueno, y ya por último, para terminar, acá tengo algunos libros y como cursos cortos que les puede servir. Yo estoy ofreciendo el workshop más que todo porque me gusta demasiado como ayudar a la gente y me gusta como que las personas que están más interesadas como en el tema, pues pueda ayudarles y pueda darles como mi perspectiva desde mi parte profesional y como lo que yo he construido a través de mi experiencia, pero pues también pueden entrar a cursos cortos y pueden revisar otras plataformas para que ustedes conozcan más de la arquitectura de información y también pueden leer estos dos libros que les recomiendo que pues realmente a mí me ayudaron muchísimo para poder pues ser la profesional que soy ahora en cuanto a arquitectura de información. Y pues ya por último, si están interesados en el workshop, regístrense en el link de Forms y listo, yo creo que ya podemos empezar a hacer las preguntas. Muchas gracias. Súper, súper, súper. Felicidades, qué nota, qué nota. Charla tan completa, eres una gran oradora, Aleja. Entonces, listo. Pues primero, antes de las preguntas, quería preguntarte un poco más sobre el workshop. Cuéntame, digamos, como que te estás imaginando, como para quién está dirigido, qué tipo de contenido van a encontrar estas personas en el workshop. O sea, es como ya ahora que tienen como una muestra de todo el conocimiento que traes a la mesa, es un poco como, bueno, convencémoslos de que se inscriban todos en el Forums.
Listo, no. El workshop lo que va a tener es, más que todo, van a poder implementar con un proyecto ya enfocado en algún caso de estudio la arquitectura de información. Vamos a revisar más que todo el paso a paso de cómo construir una arquitectura de información, un entregable con varios componentes, como les decía, algunas estrategias que se pueden utilizar para ustedes poder entregar algo que sea de calidad para otro tipo de usuarios que no necesariamente sean diseñadores. Y también vamos a revisar un poco sobre las metodologías de investigación para que ustedes puedan saber cuál, cuál deciden para poder hacer un testeo. Entonces, ustedes saben que hay diferentes tipos de metodologías para testear, pero a veces uno se puede como confundir un poco en cuál puedo utilizar para poder saber si mi arquitectura está bien o está mal, o para poder explorar como la arquitectura que yo estoy construyendo. Entonces, todo eso está explicado también en el link por si lo quieren revisar más adelante. Y sí, es más que todo esa información. Pero lo que sí quiero como exponer es que es ver muy, muy a detalle la construcción de un mapa de sitio, la construcción de una arquitectura y un entregable de arquitectura de información, y también pues que se puedan llevar también como la implementación de toda la teoría que les mostré hoy, que pues estuvo muy cortico, pero pues es un tema muy grande y que si están interesados realmente valdría la pena que se puedan llevar como algo más y que puedan incluir en su portafolio algo que le pueda servir también a alguien que está entrando al mundo del diseño. Chévere, me gusta, me encanta. Nos preguntaron, pues viste que tenemos gente de todo el mundo en esta llamada, en esta charla. Nos preguntaron un poco sobre las restricciones de geografía, digamos, va a ser un workshop online. ¿Tienes como más o menos alguna fecha de cuándo vaya a ser, en qué horarios o algo por el estilo? ¿Ya pensado? Bueno, yo vivo en Reino Unido, entonces no está solo. Yo estoy en las mismas, literalmente. Entonces, pues nada, dependiendo de las personas que escriban y se inscriban al workshop, yo organizo los tiempos y revisamos entre todos cuál es el tiempo que le queda mejor a todas las personas que se vayan a unir. El mínimo de personas que necesitamos para abrirlo son 10, pero pues con esas 10 personas yo ya me comunicaría personalmente y revisamos los horarios de cada persona, porque pues yo sé que todos vivimos como en diferentes partes del mundo, entonces con eso es como eso es lo de menos, literalmente. Creo que eso se puede organizar fácilmente. Súper. Y supongo que también cosas como el pago y eso lo van resolviendo Sí, como sí, caso eso a se caso. resuelve también. Súper, súper genial. Entonces ahora sí podemos ir respondiendo preguntas. Me parece que está súper bien. Hay varias preguntas aquí. Las voy a leer de atrás para adelante, o sea, las más viejas antes. Entonces, Nidres Amaya te pregunta, ¿cómo sabemos en qué secciones, no, cómo sabemos qué secciones merecen una categoría del menú? Mm, mm, Supongo que esa pregunta salió como en el momento que estabas explicando el modelo que obedecía a un menú como con diferentes jerarquías. Supongo que la pregunta es un poco como cómo saber qué partes del sitio merecen una categoría dentro de ese menú. listo, no. Yo creo que lo que más le puede servir a una persona para poder definir qué categorías son las principales, como las que sí de verdad deberían ser visibles, es primero, o sea, ahí sale toda la información por testeos, por la investigación inicial que se hace y por conocer el usuario realmente. Preguntarle a las personas como ellos qué esperan que el sitio vaya a tener, eso es como lo más importante cuando uno va a construir una arquitectura. Y por otro lado, también la analítica ayuda muchísimo para poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces, si por ejemplo, no sé, como les decía, en el caso del hospital universitario, 75% de personas lo que hacían era buscar una cita, esa es la categoría que yo voy a poner de primeras, y lo voy a poner como una categoría porque tiene una relevancia muy, muy grande para las personas que están viendo y las que están entrando al sitio web. Entonces, de esa manera, literalmente, todas las decisiones que se toman de arquitectura de información es entendiendo y conociendo al usuario y haciendo testeos. Súper, 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 súper. Esta la hice yo. Jaja. ¿Qué métodos de investigación crees que son recomendables para obtener insights que faciliten el diseño de arquitectura de información? Y lo pensaba un poco como si yo estoy en esa etapa donde estoy apenas arrancando con mi producto
qué tipos de investigación debería yo conducir para decir como esta es la información que me sirve para diseñar mi sitio, para encontrar la manera de los modelos de navegación y demás? Listo. Bueno, dependiendo de de la etapa temprana en la que se encuentra la arquitectura, es que tú tomas la decisión sobre la investigación que vas a hacer. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer un rediseño de una arquitectura de información porque ya existe, seguramente tú no vas a tener que hacer una exploración inicial porque ya conoces el usuario. O puede que sí, Sí. pero más que todo creo que en ese momento es más valioso, por ejemplo, hacer un tree test, porque ya sabes y ya conoces una arquitectura, lo que quieres hacer es como cambiar y reorganizar las opciones. Pero, por Ok. ejemplo, si es una arquitectura desde la parte inicial y vas a construirla desde cero, una de las cosas que son pues súper importantes, que son muy valiosas para el tema de la arquitectura de la información, es el car sorting, en donde tú defines varios tipos de categorías, puede ser un car sorting abierto o cerrado, y ahí, dependiendo como del usuario y como tú definas el protocolo de investigación, eso te sirve para poder hacer la investigación y que puedas como tomar insights más valiosos. El car sorting sirve mucho para este tipo de exploraciones. Pero si tú quieres explorar primero inicialmente como la parte del usuario, podrías hacer una entrevista, podrías hacer encuestas, podrías hacer un focus group, eso sí dependerá como de, primero, pues el presupuesto que tengas para hacer la investigación y también el tiempo que tengas y el tipo de información que necesites, si necesitas mucha información, si no necesitas tanta, sino que quieres enfocarte más en como información cualitativa, depende como el tipo de información que tú necesites, tú defines la metodología de investigación. Súper, súper, súper. Me gusta. Y ahí también hablaste sobre card sorting, que era otra pregunta que tenían por aquí. Estas dos preguntas creo que se relacionan. Una es, ¿cuál sería la cantidad ideal de niveles en una estructura de un sitio? Y la siguiente es, ¿qué tan específico tiene que ser una arquitectura o si debería tomarse más como una base? Creo que tienen algo que ver, ¿no? Como que ambas hablan sobre como el nivel de detalle que uno tiene que acercarse en una estructura de un sitio. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, de la cantidad de niveles, lo que dice la teoría es que máximo 3 niveles son los que se pueden como hacer, utilizar para hacer una buena arquitectura de información y que sea consistente. Pero con mi experiencia y como con el tema de los productos, realmente depende el tipo de productos que tú estás diseñando, porque a veces 3 niveles no es suficiente para tú dar toda la información y por eso entra el tema de los modelos de navegación aquí y es, por ejemplo, si tú estás utilizando el modelo de navegación de los chatbots, tú no Ujú. puedes utilizar únicamente 3 niveles, vas a tener que utilizar más. Entonces, como tú decides la cantidad de niveles que vas a tener dentro de la arquitectura, desde la exploración inicial que vas a hacer con los usuarios. Ellos son los que te dicen cuántos niveles pueden llegar a tener. Entonces, esa exploración incluso también puede ser un testeo de usabilidad en donde tú desde la parte cuantitativa revises, listo, hasta este punto y este nivel, el usuario se cansó de las opciones que yo le estaba mostrando. Hasta aquí tiene que llegar. Entonces, pues en mi experiencia también como con otros proyectos, había momentos en los que, por ejemplo, nosotros revisamos y contamos la cantidad de niveles que habían y llegaba un punto en el que la gente se cansaba y decía, yo no quiero seguir buscando más. Y hacíamos como ese conteo con un montón de personas. Y sobre ese conteo hacíamos como ya la sumatoria completa y revisábamos el promedio de niveles que podía llegar a tener el sitio. Y así era como tomábamos esa decisión. Pero eso solamente se los van a decir los usuarios. O sea, así la teoría diga que 3 niveles, los usuarios son los que toman esa decisión y los que les dicen cuántos niveles van a tener, porque depende del producto. Y Claro. la otra, Alejo, ¿cuál era? No, creo que las dos estaban muy relacionadas sobre como el nivel de profundidad o si debería ser demasiado específico. Entonces, creo que ahí lo respondiste un poco como depende. Depende del proyecto y depende de qué tanto, qué modelo se está acercando uno. Y ahorita que estás hablando sobre testing, me parece súper bien porque aquí hay otra pregunta sobre testing, sobre qué métodos de testing recomiendas para validar que es correcta la arquitectura de información que se eligió, digamos, uno como prueba, pone a prueba la arquitectura que ya eligió. Bueno, como te decía, la persona que lo preguntó, depende de la etapa en la que te encuentres haciendo la construcción de la arquitectura de información, porque
no todos los proyectos son diferentes. Como les decía, puede ser que haya un proyecto en el que tú tengas que rediseñar completamente la arquitectura desde el inicio, la tengas que construir desde cero, o puede ser que la tengas que rediseñar y hacer únicamente cambios en opciones que no están funcionando para los usuarios. Entonces, para cada tipo de enfoque se utiliza un tipo de testeo diferente. Entonces, para la arquitectura normalmente se utiliza el card sorting, como les decía, que es como la etapa de exploración, el tree testing, cuando ustedes ya están probando algo, ya tienen una estructura definida, y cuando ustedes ya quieren tomar una decisión y revisar si la arquitectura funcionó bien, pueden hacer un testeo de usabilidad enfocado en diferentes como interacciones y conteo sobre como el desempeño de la arquitectura con personas. Algo que yo también creo que es muy valioso es hacer una comparación de lo que existía antes y lo que ustedes construyeron, porque eso les va en serio demostrar como, miren, aquí, por ejemplo, los usuarios están demorando menos tiempo en encontrar esta opción. Entonces, los normales, los que se utilizan es el card sorting y el tree testing, pero si ustedes quieren hacer como algo más enfocado y quieren tomar una decisión que, por ejemplo, uno sea a un stakeholder como un jefe, una persona que esté súper interesado en esos insights, creo que sí puede servir como que ustedes hagan un testeo de usabilidad, pero más enfocado en las métricas de UX. Pero eso, como les decía, creo que como es tanto, es mejor que lo podemos revisar en el workshop. Claro, súper, buena. Buena idea. Súper. Y creo que con estas dos podemos como terminar este pedazo como más sobre el contenido de la charla. Están preguntando sobre taxonomía, digamos, nos están preguntando sobre, así podemos como hacer como un recorderis de qué significa dentro de la arquitectura de información. Y luego Paola nos pregunta que si tienes como algún tip como en general para saber como qué tipo de taxonomía cuadra mejor con mi arquitectura de información o qué debería yo estar preguntándome para poder encontrar cuál es la taxonomía correcta dentro de mi arquitectura. Listo. La taxonomía se refiere más que todo a la estructura de la arquitectura y bueno, del sitio, del mapa de sitio que tú estás diseñando, como esas relaciones que se dan entre diferentes categorías. Pero el tipo de taxonomía, eso sí dependerá como del tipo de proyecto que tú tengas. Es muy difícil como decirte acá en este momento cuál es el mejor tipo de taxonomía que puedes utilizar porque sí depende del proyecto. Eso sí es meramente como de la necesidad que sale de la parte del contexto que se construye al inicio de la arquitectura. Ok, ok. ¿Y qué crees que sería práctico como para averiguar eso? Digamos, uno como, qué sé yo estoy trabajando con una peluquería, estoy tratando de organizar los servicios que identifica como que vende la peluquería, digamos, ¿qué crees que serían preguntas válidas que yo me podría hacer para poder identificar cuál es una taxonomía correcta para ese servicio o ese cliente? Hmm. Bueno, depende también como del tipo de personas al que te estás enfocando en la arquitectura. Si te estás enfocando en los peluqueros, si te estás enfocando en los usuarios que van a utilizar la peluquería o, no sé, los familiares de los usuarios o todo el mundo. Entonces, como ese tipo de preguntas, como primero, ¿cómo es mi usuario? ¿Qué necesita mi usuario? ¿Qué es lo que yo necesito vender? En el caso de la peluquería, por ejemplo, si yo quiero que los usuarios vean más mis productos y no quiero, o sea, como los servicios ya lo saben porque ellos siempre han ido a mi peluquería, pero quiero ofrecerles un nuevo portafolio, también ese tipo de preguntas son las que empiezan como a ser parte de tú como diseñador, qué es lo que necesitas mostrar dentro de la arquitectura. Entonces, ahí viene un trade-off y es como pues, a mí me ha pasado muchas veces y tengo algo que los usuarios necesitan y tengo algo que la compañía necesita. ¿Cómo hago ese equilibrio y cómo encuentro el equilibrio entre las dos cosas? Porque a veces sí uno queda como, ¿qué hago? Pero ese equilibrio se encuentra teniendo muy, muy en claro como lo que necesitan los usuarios y lo que no pudo renunciar y lo que necesita la compañía y lo que tampoco puede renunciar. Entonces, sobre ese tipo de cosas es que uno toma decisiones. Claro. Ok, clarísimo, clarísimo. Y Aleja, ya dos últimas preguntas. La primera es si nos están preguntando si es posible tener estas slides, si sería para ti una opción compartírselas de las personas que asistieron, entonces las podemos mandar por correo.
Sí, sí, claro. Yo lo reviso con Alejo para enviarlas y les enviamos las presentaciones. Bueno, y aquí un interesado en el workshop te pregunta si el workshop tendrá algún tipo de certificado o certificación por completar. Mm, mm, bueno, bueno, certificación como de un lugar educativo no vamos a tener, pero sí vamos a tener como la parte de presentar es como el proyecto en el portafolio. Igual si yo voy a revisar muy bien como el tema de las certificaciones, porque sí me parece importante incluirlo, pero por ahora no tiene ninguna certificación, pero yo voy a revisarlo. Súper, súper. Bueno, pues Aleja, te agradezco mucho por toda esta información que nos acabas de compartir. Creo que fue súper bien explicado y fue muy agradable. Tuvimos como más o menos 90 personas conectadas casi todo el tiempo. Entonces, pues nada, cualquier cosa que quieras decir en este momento ya para cerrar y con eso dejamos listo. Listo, no, muchas gracias por ser parte como de Friends of Figma. Les deseo muchos éxitos dentro de su arquitectura de información si la van a construir y de verdad gracias por asistir y por escuchar esta charla. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Genial, genial. Aquí ya todo el mundo empezó a saludar. Disfruten mucho. Si están en Bogotá, acuérdense que tendremos un evento presencial dentro de 3 semanas, entonces estén atentos a registrarse porque esas boletas se van así. Recuerden inscribirse también para el workshop de Aleja, que va a ser un totazo. Si quieren ir a seguir aprendiendo sobre este tema, va a ser un gol. Entonces, nada, disfruten y nos veremos por ahí, ¿sí o qué?